propuesta de Donald Trump? Pues ha liberado muchas guerras. ¡Gol! A los colombianos no les interesa el déficit fiscal. Tampoco les parecen centrales las ayudas sociales ni el presupuesto en educación. Porque a los colombianos les interesa la seguridad. Este domingo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentan en un balotaje para definir quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Yo soy Viole Weber desde el mismísimo territorio colombiano y esto es una trampa. El 31 de mayo, la primera vuelta electoral puso sobre la mesa un panorama de polarización, un escenario que venimos viendo en bastantes países de la región y también del mundo. El desplazamiento de la derecha tradicional, acá en Colombia, representada por el uribismo, por una fuerza de ultraderecha disruptiva y antiestado que capta sus votos. En Colombia, la desplazada fue Paloma Valencia, que no llegó a arañar un 7% de los votos. Aunque se pasó la campaña entera desligándose de la Espriella, tardó unas pocas horas en apoyar su candidatura al balotaje. Hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda. Seguida de su jefe espiritual, Álvaro Uribe. Abelardo de la Espriella es un candidato de extrema derecha que busca hacerse un lugar en el gobierno en el marco del crecimiento regional de personajes como él. Podemos pensar en Javier Milei en Argentina o en Nayib Bukele en El Salvador. No, vamos para el Tigre, porque necesitamos cuidar la democracia, la inversión, la seguridad. No me gusta Petro para nada. 18.600 niños secuestrados y reclutados por las FARC. De la Espriella viene de una familia conservadora y rica de Sagún, departamento de Córdoba en Colombia. En su familia siempre estuvo presente la política. Su padre, quien lleva el mismo nombre, fue diputado del Partido Liberal y se candidateó sin éxito para la gobernación de Córdoba y para el Senado. Su hijo tiene una marca de ron, libros publicados y hasta música grabada. Su impronta es machista y hostil con los periodistas y no tiene problema con la violencia. Cogíamos el gato de los hermanos de la Salle y yo tenía una teoría que los gatos no podían caer parados siempre. Y efectivamente, matarse más. Lo entendimos después de la muerte de 3 pobres niños. Mira, hice las maldades más grandes que te puedas imaginar. Pero ninguna de estas cosas le dieron la fama realmente. De la Espriella se hizo conocido por ser abogado de personajes cuestionables como narcos, abusadores y estafadores. Moral o éticamente eso debería, pero ya verá cada quien casi por su vida. Ese no es un problema del derecho. Que estas mujeres sean unas trepadoras no es un problema del derecho. Incluso se dice que es el candidato de los narcos a pesar de su plan de mano dura. Carlos Leder, uno de los fundadores del cártel de Medellín, hasta usó la camiseta colombiana en un video en el que llama al voto popular en un guiño de la Espriella que había llamado a sus votantes a usar la camiseta. Para votar por el candidato que más creamos puede dirigir el futuro de la Colombia soberana y libre. Un llamado que, dicho sea de paso, fue muy cuestionado por el progresismo y que terminó en una disputa con la justicia que prohibió su uso electoral y luego revocó la medida. Hubo unos problemas con la camiseta porque la izquierda quiere prohibir todo como buenos comunistas que son. Entonces quieren prohibir todo para poder atacar a la derecha. El objetivo del candidato siempre fue hacer crecer su fortuna y que se note. Por eso nunca quiso ser uno más del pueblo colombiano e hizo muchos esfuerzos por separarse de la gente común. Tal es así que después del lograzo político que fue el triunfo en la primera vuelta, se lo vio con chaleco antibalas y detrás de un vidrio también antibalas para dar su discurso triunfal. Igualito al que usa muchas veces Donald Trump, quien ya anunció su apoyo por De la Espriella para el balotaje y que además es uno de sus máximos ídolos. Aunque hay que hacer la salvedad que Colombia es un país donde hubo más de 10 magnicidios, por lo tanto la cuestión de seguridad para los candidatos a las figuras políticas de alta exposición, bueno, tiene un sentido específico. Puertas adentro, De la Espriella le habla a quienes siempre fueron uribistas, la derecha que cree en la mano dura, con un discurso antiestado y muy centrado en la familia tradicional y la agenda conservadora en lo social, antiaborto, antimatrimonio gay y sobre todo muy católico. Apela al electorado que hoy está frustrado con el fracaso del modelo de Uribe y a quienes les interpela el candidato por ser novedoso y outsider, incluso aunque sus propuestas sean prácticamente las mismas. De la Espriella, libertad, respeto, progreso, seguridad y el respeto en la familia. Además defiende a la policía, al ejército, a los niños, a la familia. Entonces por eso también aportó mucho a sus ideales. Las imágenes de él rezando con su familia se viralizaron después de la primera vuelta. Esto explica también el apoyo de los líderes religiosos evangélicos y cristianos que llaman a sus seguidores a votar por De la Espriella, así sea no conozcan ni una de sus propuestas. Esto no solamente es una batalla política, también es una guerra espiritual.
y yo creo que Dios me ha preparado para esto. En cambio, Iván Cepeda es todo lo contrario a lo que propone De la Espriella. Es un candidato más institucionalista, perfil bajo, vieja escuela podríamos decir en algún sentido, y es el heredero de la coalición de partidos del Pacto Histórico, que es el partido de Gustavo Petro, el actual presidente colombiano. Cepeda es legislador desde 2010, fue representante de la Cámara por 4 años y luego asumió como senador hasta la actualidad. Fue uno de los arquitectos del Plan de Paz Total, la columna vertebral y el gobierno de Gustavo Petro y la propuesta antagónica al plan de mano dura contra la guerrilla armada. El candidato propone continuar con el plan de paz basado en los acuerdos con todos los actores involucrados en la violencia que atraviesa Colombia, pero redoblando los esfuerzos del progreso social en las regiones afectadas. Aunque después de los resultados de la primera vuelta, Cepeda empezó a moderar su discurso y, por ejemplo, dijo que daba de baja la propuesta de hacer una asamblea constituyente como había propuesto en primer lugar. Básicamente dijo que ahora es el momento de la concentración, de la unidad, tal como le tocó hacer a Gustavo Petro cuando hizo el pacto histórico antes de asumir la presidencia. Hablemos un momento del actual presidente colombiano. Gustavo Petro consiguió algunos logros muy puntuales en materia social y fue reconocido por su política de redistribución de tierras a los campesinos, pero también por reducir la pobreza, aumentar el gasto público en educación, apoyar a las universidades y conseguir el salario más alto en décadas en Colombia. Pero Petro enfrenta grandes críticas por su proyecto de paz total, que gran parte de la población considera que fue un fracaso porque legitimó ciertas disidencias de la FARC que hoy parecen estar más ligadas al narco y al crimen organizado que a la vieja guerrilla de izquierda. Ahora, Cepeda corre peligro de cometer los mismos errores que cometió Petro y no tener propuestas eficientes y concretas para la seguridad, que, como decíamos, es un tema central para la preocupación de todos los colombianos. Se imaginarán que en este video no vamos a hacer un relevamiento exhaustivo de la historia de Colombia, pero sí hay 2 momentos específicos en los que quiero que nos detengamos para entender un poco más sobre la relación de los colombianos con la seguridad y la violencia. Por un lado, el conflicto armado de décadas entre los grupos armados marxistas-leninistas como las FARC o el ELN con el Estado y su policía y sus fuerzas armadas y los paramilitares, y por otro lado el estallido social de 2021, que tuvo como resultado concreto la llegada al poder en 2022 de Gustavo Petro, que fue el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Empecemos por la guerrilla. Les voy a leer un fragmento del libro La guerra que perdimos de Juan Miguel Álvarez. La guerra en Colombia recibe el nombre técnico de conflicto interno armado, una categoría establecida por los convenios de Ginebra que aspira a explicar que esta violencia de 6 décadas no ha sido la típica confrontación de codicia fronteriza entre 2 estados en la que intervienen países aliados. El conflicto armado colombiano, más bien, ha sido una violencia por cuenta de la ciudadanía contra la misma ciudadanía, unos aglutinados en grupos armados ilegales y otros en las fuerzas estatales. La guerra empezó en 1958 con la creación de los primeros grupos guerrilleros, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, o el ELN. Estos grupos se enfrentaron con el Estado, con su policía, las Fuerzas Armadas y los paramilitares. Y los enfrentamientos duraron décadas, hasta que en 2016 Juan Manuel Santos, el presidente de entonces, logró firmar unos acuerdos de paz que le dieron el Nobel de la Paz, a partir de los cuales los principales grupos guerrilleros entregaron sus armas al Estado. Según el Centro de Memoria Histórica, durante los casi 60 años que duró el conflicto, murieron al menos 262.197 personas. 215.005 eran civiles, la amplia mayoría, y 46.813 eran combatientes. El observatorio adjudica 94.754 muertes a los paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado. Una de las mayores críticas que recibe el progresismo es su vinculación con las guerrillas, específicamente porque Gustavo Petro fue guerrillero del movimiento 19 de abril o M19. Un movimiento que se definía por los conceptos de nacionalismo, democracia económica y política y justicia social. Cuando fueron los acuerdos de paz, esos de los que hablábamos recién con el gobierno de Juan Manuel Santos, Petro, con todos sus compañeros, depuso las armas. Este pasado guerrillero de Petro es muy criticado y resentido por gran parte de la población colombiana, especialmente por aquellas familias que tuvieron víctimas de los enfrentamientos con la guerrilla. Esos que muchas veces son de derecha y piden mano dura. Es como un sentimiento de venganza que también tenía, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, a quienes sus padres asesinó la guerrilla. Ahora, el tema es que este pasado guerrillero también se le adjudica a Iván Cepeda. Pero él no solo que no fue guerrillero, sino que además su familia fue víctima del conflicto armado. A su papá lo mataron los paramilitares. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue un dirigente de izquierda y senador y fue asesinado en 1994 por los paramilitares a sus 64 años.
El asesinato fue parte de un plan de gobierno para exterminar al partido de izquierda Unión Patriótica al que pertenecía. Por el crimen, el Estado tuvo que indemnizar a Cepeda con 1.200 millones de pesos colombianos, unos 34.000 dólares. Pero el hoy candidato presidencial decidió rechazar el monto que fue donado a familiares de víctimas de la violencia paramilitar. Y hablando de violencia legítima por parte del Estado, hablemos del otro punto que quería charlar, el estallido social de 2021. Mi nombre es Daniela García, hago parte de Muchas Crew, Mujeres en Pie de Lucha, y nosotras estamos hoy en un lugar muy importante para la ciudad de Cali que se llama Puerto Resistencia. Es uno de los lugares primarios del estallido social. Acá existimos organizaciones y territorios que hemos gestado una lucha colectiva desde el 2019 con Terracita, jóvenes de la América, del Cali, los huerteros, las mujeres. Este ejercicio de colectivo, de habitar este espacio, de resignificarlo, de cuidarlo, de pintarlo, de llenarlo de lo que nosotras y nosotros somos, pues nace desde el 2019 y obviamente a partir del estallido social pues se fomentan y se aumentan mucho el auge por entender este espacio como nuestro. Después de la pandemia y bajo el gobierno de derecha de Iván Duque, Colombia atravesó un periodo de movilizaciones espontáneas enormes en 862 municipios distribuidos en los 32 departamentos, es decir, casi el 80% del país. Los manifestantes, que no estaban previamente organizados, establecieron puntos de bloqueo. Estos puntos estaban ubicados en lugares estratégicos con el objetivo de frenar el tránsito e interrumpir el orden público. Al principio, los manifestantes protestaban contra la reforma tributaria que quería llevar adelante el presidente uribista Iván Duque y también pedían por mejoras universitarias. Pero la reforma se canceló y las protestas siguieron. El tema es que había un reclamo de fondo que encima fue exacerbado por la pandemia. Y es que en 2020, el 42% de los ciudadanos colombianos eran pobres. Mi nombre es Luna, yo soy egresada de la Universidad del Valle, socióloga. Aquí en Puerto Resistencia hubo un movimiento muy fuerte y fue un punto muy importante de concentración durante el estallido social. Mi nombre es Chelsea Vicuña, artísticamente soy Mara, soy de aquí de la ciudad de Cali. Cali de hecho fue la última ciudad en quitar la resistencia, pues digámoslo así, los bloqueos y demás. Pues lo viví con mi grupo de amigos skaters, nos activamos durísimo alrededor de todo eso, salíamos a cada punto de la ciudad a pintar algo. También nos movimos en las motos llevando medicamentos de aquí a allá y demás. Cali, bueno, tiene mucha memoria, una ciudad que fue muy fuerte en esa parte del estallido social. Me siento muy orgullosa incluso de recordarlo y también mucho dolor porque también se perdieron muchas personas, amigos. Cali fue una de las ciudades más importantes durante el estallido, con 13 puntos de bloqueo en los que la población se manifestó de forma pacífica y también violenta, y las fuerzas públicas y los paramilitares respondieron con una represión brutal en la que murieron durante los 3 meses de protestas 80 personas. Es decir, solo en Cali el Estado asesinó a casi un manifestante por día, la mayoría jóvenes, la mayoría pobres, la mayoría racializados. Por supuesto que apuntaron específicamente a algunos líderes sociales o dirigentes de los barrios, pero la mayoría no eran militantes orgánicos que estaban organizados para poner otro presidente, sino personas que estaban muy agotadas del desborde del proyecto neoliberal de Iván Duque, y muchos de ellos pagaron con su vida. Uno de los epicentros dentro de Cali de esta represión fue el barrio de Siloé. La violencia fue tan grave que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que visitar el país. En el barrio, las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas decidieron construir su propia justicia ante la ineficiencia de la justicia estatal. Para eso, en 2022 fundaron el Tribunal Popular en Siloé, una instancia ciudadana conformada por magistradas y magistrados internacionales para investigar, documentar y sentenciar también los crímenes cometidos por la fuerza pública y el paramilitarismo urbano. La sentencia salió en 2023, pero las actividades del tribunal siguen. Sara Velázquez forma parte del tribunal y nos muestra el pedestal y el jardín que cuidan en conmemoración de las víctimas y donde cada mes hacen, junto a los familiares, actividades de memoria. Pues aquí tenemos un pedestal, que este pedestal lo hicimos hace 2 años, lo construyeron las familias, fue una idea de las familias también. Y en el pedestal tenemos los rostros de los jóvenes de la Comuna 20 asesinados por el Estado durante el estallido social del 2021. En el reverso tenemos los nombres de 113 jóvenes de todo el país.
Sabemos que son muchos más, que hay un subregistro, pero lo que hemos logrado también de forma colectiva con las organizaciones en un ejercicio que llamamos La Justicia, la Verdad en Acción, que nació hace un año. Como gracias a esa juntanza hemos logrado recoger una base de datos propia. Y no solamente tenemos los casos de la Comuna 20, sino también que tenemos los casos a nivel nacional. A la fecha tenemos 171 personas asesinadas del 2019 al 2021 y pues de esas 113 del 2021. Está ahí luchando para que no se olvide esto que pasó, no se repita, además se dignifiquen los nombres de estas personas porque pues mucha gente sigue diciendo, bueno, los mataron por algo o porque eran vándalos, guerrilleros, cuando realmente esto nunca tuvo que haber pasado. Estamos a pocos días de la elección y hay mucha tensión al respecto. Iván Cepeda denunció que Abelardo de la Espriella fue financiado y financiador de paramilitares. Y también hubo un intento por deslegitimarlo por su doble nacionalidad, tanto estadounidense como colombiana, pero después la justicia lo desestimó. El presidente Gustavo Petro habla de un posible fraude, pero ni sus compañeros del mismo partido ni su propio candidato apoyan esa teoría. Las encuestas dan un resultado muy parejo, casi todas dan a Abelardo como ganador, pero alguna también da a Iván Cepeda como ganador. Temo por un candidato cuya propuesta es reducir el Estado de un 40%, eliminando ministerios como el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Cultura. Tememos también por nuestras vidas. En este momento el candidato ha hecho un ejercicio de perfilamiento de diferentes liderazgos del pacto histórico y si eso lo está haciendo en campaña, pues ¿qué va a hacer cuando llegue a la presidencia? Es una persona que ha dicho abiertamente que quiere destripar a la izquierda, es decir, que no va a gobernar para nosotros y nosotras. Cepeda hizo una campaña a propósito muy austera y apuntó a ganar en la primera vuelta. Pero ahora las disputas electorales se juegan en las redes y la decisión de haber ido con una impronta honesta y sobria, perfil bajo, quizás haya sido un error. Que sumado al alto perfil, quizás no en el mejor de los sentidos, de Gustavo Petro, pueda costarles la elección. Ante este panorama emerge una militancia no necesariamente organizada debajo del pacto histórico, sino más desarticulada que busca impedir el triunfo de la ultraderecha con De la Espriella. Y hasta acá el especial del balotaje de Colombia desde el territorio. Aunque si siguen Mate seguramente me vean con más cobertura en vivo junto con Ivana Sherman. Suscríbete al canal para no perdértelo. Antes de irme quería contarte que esta cobertura fue posible gracias a mis compañeros de la revista Crisis, quienes me mandaron para acá para poder entender un poco más de las diferentes dimensiones y las complejidades de este país. Y luego vamos a hacer con mi compañera Lucía Cholaquian una nota más de análisis con los resultados para tratar de pensar el proceso político que está sucediendo ahora acá. Aunque si les gustó este contenido del territorio, aporten a Mate, porque capaz la próxima vez sí puede ser gracias a ustedes. Súmate con un aporte en nuestra web somosmate.ar o escaneando el QR en pantalla. Puede ser con una suscripción mensual o un aporte único. Acuérdate de que Mate es un medio que se sustenta principalmente por sus aportes. Ahora sí, me despido con expectativa y nervioso de los resultados del domingo. Y nosotros nos vemos la próxima, como siempre, en Mate.